No, que aún no les he presentado, pero esto un poquito. Doña Begoña Villacís, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado Buenas de tenerla noches. aquí con nosotros. Doy la bienvenida a don Joaquín Corredor, que es presidente del Partido de Mayores y de Autónomos. Usted tiene hoy tela que cortar aquí. Tela. Muy bien. También nos acompaña don Raúl Ramírez. Buenas noches, don Raúl. Buenas noches y Siempre un feliz placer Navidad, ante tenerle todo. aquí. Siempre es un placer tenerle aquí. Hoy no le tengo, no tema, hoy no le traigo un regalo por ser de Bilbao, pero bueno. Hoy no, alguno me caerá, seguro. Los de Bilbao cumplen años cuando quieren, de manera que eso no va a ser un problema. Doy la bienvenida también a don Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte. ¿Qué tal, alcalde? Muy bien. ¿Cómo tiene usted el presupuesto? Bien, pues con superávit en las cuentas públicas. Pues como es tiene que bastante ser, distinto que el que resto. diría un aragonés, pues como tiene que ser, hombre. Don Ricardo Ruiz de la Serna, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Arqueaba la ceja antes cuando yo les hablaba de Cipolla, pero... No, de las leyes fundamentales de la estupidez. Ah. Lo hacías mirando para este lado. Ya. Don José Luis Balbás, Cipolla, gran historiador de la economía, el hombre que recorrió, que explica la historia de la desaparición de los romanos, por ejemplo, por el uso que hacían de tantos utensilios de plomo. En fin, unas cosas tremendas. Buenas noches, ¿cómo está, don José Luis? Buenas noches. Bueno, algunos, como aquí servidor, estamos convencidos de que después de que don Artur Mas concilie ese gobierno por 2 años, que solamente tiene un objetivo, que es celebrar, ya veremos de qué forma, esa consulta, ese referéndum por la independencia catalana, se va a producir en Madrid una remodelación del equipo de Mariano Rajoy, del gabinete de Mariano Rajoy. ¿Por qué lo creo? Hombre, pues lo creo porque algunos están más quemados que el pararrayos de Superman. Y parece que va tocando. Parece que esta semana va a hacer 1 año de que juraron el cargo a algunos ministros. Los hay tutti colori. Si les pongo el conjunto de ministros que tienen soliviantados a todos los que dependen de ellos, ese es bastante grande. Si les pongo conjunto de ministros que quieren ganarse la antipatía de los españoles, pero ellos no saben por qué ni tienen nada que ganar a cambio, ahí está Montoro. Luego está Ver, que Ver es como San Sebastián, le llegan las flechas de todos lados, de la derecha, del centro, de por abajo, de por arriba. Creo que por la espalda también tiene alguna clavada. Pobre Ver. Por ahí la pregunta de Victoria Moradell hace unos instantes. Si se produce esa remodelación, ¿apostará Mariano Rajoy por Ver o lo ofrecerá como plato de buena fe a Artur Mas para llegar a algún acuerdo algún día con CiU o para no tener rotos esos puentes con la Generalitat de Cataluña? Lo iremos viendo, lo iremos viendo. En primer lugar, análisis global. Yo quiero que ustedes se mojen y me digan cuáles son, desde su punto de vista, los ministros... Uy, se me olvidaba Gallardón. Gallardón también tiene soliviantados, creo que hasta los ujieres de los tribunales de justicia. ¿Y qué decir de Ana Mato? Ana Mato, con esta medida de llevar al Constitucional lo del euro por receta, cuando Cataluña lleva ya 5 meses aplicándolo y hasta ahora no pasaba nada. Ha tenido que ser el presidente de la comunidad del PP, Ignacio González, el que ponga en pie la medida para que alguien en el gobierno diga: córcholis, vamos al Constitucional con este tema. De todas maneras, tranquilos, el Constitucional nunca resuelve nada en menos de 4, 5, 6, 7 años, quizás 8. Así es que mandarlo al Constitucional es como mandarlo al limbo. De modo que empezamos y quiero que ustedes me digan, desde su punto de vista, cuáles son los ministros que cierran su primer año quemados. Don José Luis Balbás. Bueno, el gobierno está muy tocado porque no ha cumplido las expectativas que la sociedad española y la ciudadanía, que le votó mayoritariamente, tiene mayoría absoluta, le pedía, y por eso le votó, ¿no? Fundamentalmente en lo económico. Ha cambiado totalmente lo que decía su programa a lo que ha hecho en el primer año. Es decir, yo no he visto en tan poco tiempo, en 1 año va a ser el día 22 de diciembre, un gobierno tan consumido. No sé si quemado también, porque en el plano económico, que es lo que más yo conozco, tanto Hacienda como Economía han hecho una gestión manifiestamente mejorable. Es decir, no se puede hacer un plan de estabilización de las cuentas para no estabilizarlas. Me da a mí que vamos a ir... Luego entramos en materia. Al Vamos 7% de... Vamos primero a los nombres. Sí. Pues yo creo que está quemado casi todo. Es decir, que desde interior, que será probablemente de lo que más, educación, sanidad, economía, Hacienda, interior es quemadísimo, yo lo veo muy
Exteriores, bueno, está por ahí, tampoco es que se aparezca demasiado, y ya no digamos Gallardón. O sea, Gallardón es una cosa que no sé si tiene algún aliado, es un experto. Yo en política siempre aprendí de pequeño que la política era el arte de lo posible de conseguir mayorías. No, este se queda solo y en un rincón. O sea, claro, esa es la manera más clara de perder cualquier batalla. Es decir, es que no la apoyan ni los abogados, ni los fiscales, ni los jueces, ni los ciudadanos, ni los de Madrid. Eso ya no le apoyaban, por eso se fue de Madrid. Y eso es lo que yo creo. Un castizo. La vicepresidenta. Hablando de Gallardón, diría un castizo. Tiene moles que se vayan al Constitucional por receta y cueste 200 euros llevar a los tribunales una multa de tráfico. Soraya, Soraya, que es la vicepresidenta, está ahí. Yo creo que sigue ahí todavía. No coordina lo que debe coordinar. Lleva también la inteligencia. Eso debe ser tan discreto que no se entera nadie. Y yo creo que es fundamental que en el gobierno haya un vicepresidente político y otro económico, y que se defina al menos lo que a la ciudadanía le importa fundamentalmente, que es un plan de recuperación económica y el paro sea el objetivo básico del asunto. Doña Begoña Villacís. Yo creo que podemos distinguir entre quemados y calcinados, porque queda poco de... Sí. Entonces, quemados, Guindos, Montoro, Fátima, Gallardón, los más quemados. Poco menos quemados, porque hay gente que sí puede apoyar parcialmente esto, Bert y Fátima, porque parece que va a echar atrás en algunas cosas. Entonces... sin embargo, creo que estos últimos son los que más peligran. Mira que Nuestra Señora de Fátima es buena milagrera, ¿eh? Lo sé. O sea, pero que perderla va a ser un problema. Tengo la sensación de que estos dos son los que más peligran por estrategia política. Además, tengo la sensación de que esto pudiera estar orquestado ya desde hace un año. Es decir, ya sabíamos que al entrar el gobierno iban a tener que tomarse unas medidas muy poco populares. Y probablemente los que las tenían que poner eran aquellos que entraron ya con fecha de caducidad. Y probablemente ahora nos encontremos con el gobierno real. Es decir, me parecería estratégicamente lógico que pusieran a unos primeros que fueran los que más rápidamente se quemasen. Pero también entiendo que hay ciertas personas, como por ejemplo en economía o en Hacienda, que puedo no compartir lo que piensan, que deberían tener más continuidad, porque son cosas cuyo recorrido tarda más tiempo en verse. Ahora sí, no me gusta tampoco, no soy partidaria de la gestión que han hecho. Don Joaquín Corredor. Bueno, yo pienso que está claro que la mayoría de los ministros están tocados de la ala, todos, ¿no? Pero yo también pienso que, aparte de los ministros, yo creo que es un problema en sí del gobierno en general. Y lo tienen porque hicieron una campaña electoral durante prácticamente un año, prometiendo una cantidad de cosas, que no nos iban a subir los impuestos, que no iban a tocar el IRPF, que no iban a tocar el IVA, y lo primero que han hecho al entrar en el gobierno es hacer todo lo contrario de lo que en campaña dijeron. Esto lógicamente al pueblo, a los que estamos al pie del cañón todos los días, los jubilados por un lado, como lo que estamos pasando en estos momentos, las pequeñas y medianas empresas, y que todos los días vayan 2.000 o 3.000 personas al paro, esto es un tema que me preocupa no ministro por ministro, sino en el conjunto de lo que es el gobierno. Por lo tanto, yo creo que la situación es muy complicada. Y Rajoy tendrá que tomar unas determinaciones, pero además urgentes, porque es que el pueblo no cree en estos momentos con el gobierno, con la clase política en general. Entonces, un gobierno que lleva un año en el poder y tiene a todo el mundo en contra, es que está todo el mundo en contra de ellos. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, porque yo creo que no ha tomado las determinaciones, especialmente en economía, que es lo que más nos preocupa a la sociedad en estos momentos, el paro, que todos los días vayan 2.000 o 3.000 personas a la calle, que los bancos nos den créditos, que estén cerrando pequeñas y medianas empresas todos los días, que haya un 57% de jóvenes en el paro. Y esto, amigo Javier, es muy difícil de solucionar con el sistema y el planteamiento que está haciendo el gobierno en estos momentos, porque son flojos y un gobierno tiene que ser fuerte. Y ante situaciones difíciles como las que estamos atravesando, hay que tomar determinaciones difíciles. Y oiga, yo hoy vengo de Valencia y mi comunidad tiene 25.000 millones de euros de deuda. ¿Y no es la que peor? 25.000 millones de euros de deuda.
y alguien me explique, y aquí está José Luis, que es economista, y yo llevo muchos años trabajando en el campo del comercio, de la industria y tal, ¿cómo se puede solucionar que en estos momentos las comunidades autonómicas tengan del orden de los 130 o 140.000 millones de euros? Esto no hay solución posible. Entonces, el gobierno que está haciendo parches, pero parches además que perjudica al más débil, porque subir el IVA, subir los impuestos, subir el gasoil, subir el butano, subir la electricidad, con sueldos de 708. Joaquín, ¿cuáles son los que tú ves más quemados? Nombres de los que tú ves más quemados. Hombre, yo me los cargaba todos. Vale. Raúl Ramírez. Buenas tardes, Xavier. Yo creo que el color negro que llevo hoy no es precisamente por quemado, sino porque me va a tocar una postura a defenderla compleja, cuando menos, ¿no? Pues mire, yo soy de los... Ahora viene el señor alcalde y te ayuda. Sí, pero voy a intentar darle un balón al señor alcalde porque si no, aunque es evidente que no hace falta. Yo soy de esos votantes que dice el señor, que nos ha representado en primera instancia el señor Balbás, que dice que votamos al PP, que es cierto que lo hicimos, pero que usted nos ha dicho que estamos desencantados. Yo soy de esos muy raravis, no lo estoy. Y no lo estoy por lo siguiente. Otra cosa, que no sea crítico con el gobierno que evidentemente he votado, y muchísimas cosas que criticar. Mis candidatos van a ser muy rápidos, pero por distintos motivos. Yo creo que es un gobierno quemado, pues evidentemente, porque ha actuado. Criticaremos qué tipo de actuación ha hecho. Pues que venimos acostumbrados a gobiernos que nunca se han quemado porque jamás actuaron. Y cuando lo hicieron, mejor que no lo hubieran hecho. Dicho esto, yo critico claramente una cuestión de ese gobierno desde el inicio, ¿no? Ese tridente económico fiscal, como una probeta dirigida por Rajoy como gran director de orquesta, que creo que ha sido un fracaso. Las disputas continuas entre el señor Montoro y de Guindos creo que no han ayudado ni a un sector ni al otro, y creo que, bueno, pues creo que el Partido Popular se equivocó en ese diseño original sobre esa diferenciación entre la parte... Partido Popular no, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, sí. Que es su competencia. Su competencia. No es la del partido, sino la del presidente. De acuerdo, pero también el partido dentro, y bueno, pues luego hay gente que milita en el Partido Popular y que es miembro de él, puede darnos su opinión, ¿no? Pero también había sectores en el Partido Popular críticos con esa división. Yo conozco a más de 6 del Partido Popular que no le gustó la alineación que hacía Mariano Rajoy. Yo entre ellos. Y dentro de mi alineación estaría el señor Gallardón como primer cesado, tarjeta roja, evidentemente, porque yo nunca creo que el señor Gallardón ha estado en un gobierno. El señor Gallardón creo que está en su gobierno, sea del ala que sea, y en la carrera política que se ha marcado. Por tanto, no es de extrañar que nos cabría a todos con sus decisiones. La señora Báñez creo que es una damnificada, creo que había que hacer lo que se ha hecho, pero evidentemente a un coste político tremendamente alto. Y luego ya tengo una duda, don Xavier, tremenda. Yo me he declarado públicamente versista, ¿no? Porque considero que hemos tenido... Versista no porque le gusten los versos, sino porque es partidario del ministro Wert, ¿no? Porque tenemos un ministro valiente. Y hace años que en este país yo no veía personalmente un ministro valiente. Bueno, en el mundo de los ciegos un tuerto es el rey. Bueno, reculó 2 minutos, 6 segundos después de lanzar el órdago a Artur Mas. Se enfadó aquella consejera que pronuncia tan raro, no sé qué la pasa, Irene Rigau. Y, oiga, 2 minutos y medio aguantó con la bandera puesta, ¿eh? Pero un político tiene que ser estratega. Y yo creo que la mano tendida hay que hacerla siempre. Sobre todo para demostrar... No me venda a mí a ver de cabo gastador de la Legión, porque no va a colar, ¿eh? No, yo no le vendo como cabo gastador, pero sí le vendo como ministro valiente. Había un símil que no lo voy a hacer. A cada uno lo suyo, ¿no? A cada uno lo suyo. Por tanto, yo tengo en mi Dream Team, como he dicho, Gallardón, Báñez, y luego... excluyendo a Wert, al cual me daría mucha pena que lo sacrifiquen como el PP, espero que aprenda de su pasado y no cometa error en Cataluña que ya cometió anteriormente a la época de Aznar, tendría entre Montoro y Guindos, me decantaría por Montoro. Ya por el estado de nerviosismo que aparentemente los medios pone, yo creo que sería Montoro. Don Antonio González Terol. Bueno, me toca bailar con la más fea. Vamos a ver. Que va. Es cierto que es un gobierno que ha actuado. Lo ha dicho muy bien Raúl y yo creo que esa es la mala sensación que puede tener el público. Pero es que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha hecho una reforma laboral, se ha intentado una reforma del sector bancario, se está intentando una reforma de la administración, se está intentando un control de déficit público, primero en la Administración General del Estado, ahora conocemos el gran agujero en las comunidades autónomas y yo creo que una contención del gasto que ya se está logrando en la Administración local, que es quizá la que menos afecta. E indudablemente las medidas que se han tomado, que en ningún caso se prometieron para llegar a estas elecciones, como por ejemplo la subida de los impuestos, obviamente están creando una desafección todavía mayor hacia el partido del gobierno. Pero yo creo que lo que nos falta, si me permitís más que hablar de nombres, es
una buena estrategia general de comunicación. Yo creo que muchas de las medidas que se están tomando son necesarias. Y el efecto inmediato de esas medidas que están afectando a mucha gente que lo está pasando muy mal es que obviamente echan la culpa al gobierno de la nación. Y bueno, por supuesto tenemos en el Partido Popular nuestra parte alícuota. La pena es que no se acuerden de quién generó el problema, que no lo generamos nosotros. ¿De verdad cree que nos hemos olvidado de quién? No, pero me refiero, yo cuando veo los sindicatos en la puerta de los centros de salud o en la puerta de los hospitales, o cuando estaba Esperanza Aguirre, que yo formé parte de su gobierno, en la puerta de los colegios y los institutos que inaugurábamos, me gustaría haberlos visto durante los 8 años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora nosotros, por ejemplo, a la señora Báñez o a la señora Mato las critican por estar hablando de las pensiones o por el Fondo de Suficiencia de las Pensiones, cuando sabemos ahora que en el 2008 y en el 2009 los gobiernos de Zapatero se cargaron el fondo de reserva, esos 10.357 millones de euros del año 2008 que se tenían que haber llevado al fondo de reserva no se llevaron, y los otros 4.800 millones de euros del año 2009 tampoco se llevaron. Por tanto, si a mí me preguntas, siendo autocrítico, mejor comunicación, si se quiere algo de mejor coordinación en el gobierno nacional, pero yo creo que, hablando de Wert, y en esto tengo que decir que es un ministro al cual yo sigo, creo que hemos sido valientes. Poder decir que se va a poder estudiar en castellano en algunas regiones donde esto ha sido casi considerado la carcunda política, creo que debería servir para que Mariano Rajoy lo reforzase lejos de cesarlo, pero es mi opinión personal. Bueno, yo lo que quiero, por ser fiel a la historia, aquí se lo puse cuando tocó, ver su compromiso es que sería recomendable que se pudiera garantizar por esas comunidades autónomas el que el español fuera lengua de uso vehicular. Se quedó pues un poquito por debajo de lo que dice la propia sentencia del Estatuto de Cataluña del Tribunal Constitucional, que habla de que las administraciones, en este caso la de Artur Mas, no puede demostrar ninguna preferencia sobre cualquiera de las dos lenguas oficiales en esa comunidad, el español y el catalán. Así es que ver, pues eso, la Legión no tiene futuro. Don Ricardo Ruiz de la Serna, sus nombres. Yo creo que hay dos que claramente, o me parece que están quemados, y es curioso, ¿no? Porque este fenómeno de que un ministro se queme o no se queme tiene poco que ver con la realidad de su gestión, sino más bien con la comunicación, con cómo cuenta o cómo no cuenta lo que hace, ¿no? Yo te diría que Báñez y Gallardón probablemente lo tienen mal. Y fíjate lo de Wert, yo no estoy seguro de que se deba tanto a un desgaste político ante los votantes, sino más bien a un precio político que probablemente haya que pagar por una paz, al menos durante el primer año, y por ciertos puentes tendidos. Ya hemos conocido esto en el pasado. Recordemos lo que pasó con Alejo Vidal Quadras, ¿no? Cuya cabeza política también pidió Jordi Pujol. Entonces estos dos, claro... ¿Cómo no lo venderán a los españoles? Un puente de entendimiento hasta que llegue el referéndum. Pero fíjate, déjame que incida en una cosa de Wert, porque creo que es de justicia, ¿no? Wert ha dicho lo que durante 7 años largos de zapaterismo todo el mundo decía. Es decir, yo no veo que haya habido la originalidad de decir, no, es que Wert se ha atrevido. Pues esto en las tertulias... Vamos a ver qué es lo que ha dicho Wert, por si alguno de ustedes se ha perdido en las fases declarativas, hasta fuera, hasta de viaje, no ha atendido a las declaraciones. Vamos a ver qué dice Wert. Pondrán un guardia civil en cada aula. ¿De qué planeta bajan ustedes? ¿En qué asteroide residen ustedes? Y ahora responda, diga lo que quiera. Y con todo respeto, si lo puede ser sincero, me importa poco lo que me responda. Porque no nos moverán, no serem moguts, no acatarem aquest atemptat. Nosotros no tenemos la menor intención, y aunque la tuviéramos, no sería posible, de atacar la escuela en catalán. El borrador del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa en absoluto tiene ese propósito. Su proyecto es el complemento educativo a su reforma laboral precarizadora. Prima una idea de sociedad no regida por los derechos, sino por los mercados. Por eso impulsan la mercantilización de la educación, apuestan por la competitividad por encima de la cooperación y hacen de la doble red público-privada el principal instrumento de segregación social. Una segregación también de género, al prefinanciar con recursos públicos a una secta como el Opus Dei que educa por separado en función del sexo. El uso del catalán y el castellano, muchas veces la lengua mayoritaria en el patio, no es precisamente el
catalán sigue siendo lamentablemente, porque la mayoría de los ciudadanos, sí, lamentablemente subrayo, porque la mayoría de los ciudadanos es el castellano. Señor ministro, usted quiere romper este modelo. Y si no rectifica, deberá atenerse a las consecuencias, porque el conflicto va a ser muy duro y muy largo. Se lo garantizo, señor ministro. Y sepa que vamos a luchar hasta donde haga falta para defender la lengua y la escuela catalana e impedir este despropósito. Así que, viendo su actitud, yo le pido, señor ministro, que se vaya. Son algunas de las perlas que tuvo que sufrir el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en un pleno en el que los nacionalistas descargaron toda su ira contra la nueva ley de educación. El borrador prevé la enseñanza del castellano para aquellos padres que lo deseen mediante conciertos en colegios privados. La misma fórmula que utiliza el Instituto Cervantes para promover el español fuera de nuestras fronteras. Una medida voluntariosa pero tímida y que prácticamente murió antes de nacer. Sin embargo, a pesar de que Cataluña celebra 30 años de incumplimientos sistemáticos de la ley y las sentencias judiciales, los grupos nacionalistas, incluido el PSC, han puesto el grito en el cielo por una ley que comparan con el nazismo. Segregan por sexo, por lengua y lo que es más terrorista, terrorismo social. Segregan por clases, señor Tardá, segregan, pero ustedes duermen, están en la cama con los obispos. Usted, aunque apele a la bravura, usted es muy débil. Es tan débil que solamente tiene a su favor la correlación de fuerzas. Solo esto. Solo esto. El mismo miércoles por la tarde, el presidente de la Generalitat en funciones convocó una reunión con todos los grupos a excepción de PP y Ciutadans. Nacionalistas y socialistas acordaron no cumplir la ley en caso de aprobarse, amenazando de esta forma con quebrar nuestro Estado de Derecho. Dice Duran Lleida que lamentablemente en los patios de los colegios se habla español. Claro, ya entiendo que lo lamente. Después de la pasta que ha tirado en la inmersión lingüística de la Generalitat en 30 años, debe ser una decepción para hacerse el harakiri. Pujol, Duran Lleida, todos estos, Artur Mas, para hacerse el harakiri. Resulta que en el ámbito de la libertad, que es el patio, donde no hay inmersión lingüística ni imposiciones, ahí los niños quieren jugar en español. Claro, yo no entiendo que lo lamente. Si está a punto de que le salga pelo otra vez, del disgusto que lleva el tío. Oye, Victoria, luego hablamos de esto, de lamentablemente, y lo subrayo, de Duran Lleida, y tú tienes un consejo que darnos. Pues sí, Javier, pues porque como ven, por el programa de hoy hay opiniones en la actualidad para todos los gustos. Todo parece que es discutible y que depende de los diferentes puntos de vista, pero ahora les vamos a hablar de algo que por el contrario está fuera de toda duda, algo con un valor y un encanto indiscutible. Me estoy refiriendo al conjunto Royal Family, un fascinante... Se han quedado tan anchos. Es por ello, no me ponéis lo de... sois malos, no me ponéis... Ah, sí, está aquí, hombre, está aquí, pero este rotulito de aquí debajo, que es algo que funciona en Catalonia Tours y que es muy divertido, porque dice, la Casa Real Catalana 1 y 2, solo desde una tradición ciertamente naviera como la de la Casa Real Catalana, explotadora y conquistadora del Mediterráneo, se puede imaginar la tecnología y los conocimientos necesarios. En fin, vayan ustedes a ver la Casa Real Catalana 1 y 2. Si la encuentran, si los libros de historia encuentran la Casa Real Catalana, me manden un telegrama, que me entere yo, que soy de allí y hasta ahora no la he visto nunca. Lo de Gerona exige una reflexión sobre nuestra primera república y los cantones, porque parece que los pueblos que no recuerdan la historia están condenados a vivirla de nuevo, pero será después de la publicidad. Observada porque por un conflicto de intereses resulta que la República Independiente de Jumilla llegó a amenazar a la también República Independiente de Murcia con el presidente del gobierno sea capaz de defender el interés de todos los españoles y el interés de todos los catalanes, porque lo que subyace en las palabras de Duran Lleida es muy preocupante. El problema que hay de fondo en Cataluña no es en qué habla cada niño. El problema es que cada niño no tiene la libertad de hablar en lo que le dé la gana. El problema es que los padres no tienen la libertad de educar a sus hijos en lo que ellos quieran. El problema que hay es que, sobre pretexto de la defensa del catalán, que afortunadamente goza de una magnífica salud y ojalá goce de esa salud por muchísimos años,
pretexto de esa defensa, se ha creado un sistema opresivo donde los padres, los niños, los profesionales, los comerciantes no pueden elegir la lengua en la que trabajan, en la que viven instalados. Y además es un problema creado por los políticos, Xavier, porque tú lo conoces perfectamente. En Cataluña no hay en la calle un problema lingüístico, no, es un problema inventado por los nacionalistas, artificial por completo, que ha servido como pretexto para décadas de negocio nacionalista, de presiones sobre el conjunto de España, de toda suerte de corruptelas. Hemos hablado aquí del negocio que ha sido durante años para los beneficiados de los partidos nacionalistas catalanes la cuestión lingüística. Es doblemente trágico por eso, porque es un problema de libertad y es un problema artificialmente creado, insisto, por los políticos. Don Antonio González Terol. Pues a mí me parece que esto es un circo muy bien orquestado, que le ha venido muy bien al partido de gobierno en Cataluña, a CiU, para ocultar sus pésimos resultados electorales. Ellos plantearon estas elecciones como una consulta casi soberanista, como el paso previo a lo que sería ese mal llamado referéndum, y les ha salido muy mal. Y les ha venido, Dios a ver, con esta ley educativa que ellos intentan poner como un enfrentamiento directo de España contra esto que debe ser otra parte de España, o con lo que entendemos todos que es España, que es Cataluña, la región catalana. Y lo cierto es que eso no es así. Esta ley de modernización de la educación lo que ha pretendido es acabar, y voy a hacer un apunte muy breve, con ese 30% de fracaso escolar que de manera recurrente tiene en España los niños españoles, pese a que se ha invertido un 25% más, por ejemplo, de presupuesto en los últimos años en materia educativa, y pese a que hay 150.000 profesores más. Oiga, pues ha fallado el modelo y sobre todo ha fallado las leyes educativas. Las únicas que se han aplicado, por cierto, son leyes educativas socialistas, muy mal aplicadas. Y lo que ha intentado este gobierno y este ministro ha sido poner en marcha una ley educativa que además vuelva esa ley educativa catalana, que recupere la constitucionalidad que no tiene, que no se trata de imponer el castellano, sino de evitar la exclusión que hay en estos momentos para que un chico, una familia que quiera educar a su hijo en castellano o que aprenda castellano pueda aprenderlo en un colegio. Y en caso de que eso no se garantice en un centro público, que haya una plaza en un centro privado que le garantice, y pagada con fondos públicos, que le garantice esa educación en castellano. Y a mí eso me parece un acierto. El tema de fondo de la ley, necesaria. Y el tema del enfrentamiento le viene muy bien a CiU para ocultar sus vergüenzas, que también hay mucho de pan, no solo de circo, el pan que se han llevado y que tienen en las cuentas de Suiza y en otros paraísos fiscales. Pausita publicitaria, apenas 2 minutos, enseguida volvemos. Esta Navidad es el mejor momento para empezar a ahorrar. Cámbiate a Movistar Fusión y podrás disfrutar de líneas de móvil con 500 minutos, 1 giga y este Samsung Galaxy. Todo esto por 27 euros al mes. Infórmate en nuestras tiendas o en el 1004. Movistar. Compartida, la vida es más. Happylex presenta su nuevo sistema más silencioso. Quien mueve las piernas, mueve el corazón con Happylex. Salas de la 20 a la 25. Gastronomía y enología. Una colección de arte que no se mira, se saborea. Catálogo de 9 denominaciones de origen. Y, por supuesto, posibilidad de repetir. El museo más grande del mundo está vivo. Castilla y León es vida. Llevar a España en el corazón es un sentimiento que la mayoría de nosotros compartimos. Ahora, gracias a la tienda de Intereconomía, podemos mostrar ese sentimiento cada día y en todo momento con el pack especial de complementos con la bandera de España, compuesto por pañuelo, cinturón, corbata, llavero y cartera. Una exclusiva de la tienda de Intereconomía que podrá conseguir por solo 49 euros llamando al 902 75 70 90. Llame ahora al 902 75 70 90 y luzca orgulloso nuestra bandera en cualquier momento. Al poner el Belén solidario de la Gaceta y la Fundación Madrina en su hogar, muchas familias, niños y madres podrán recibir la ayuda de la Fundación Madrina.
Consiga las figuras del Belén solidario del 16 al 21 de diciembre por solo 3 euros más cada una con La Gaceta. La Nueva Gaceta. Influencia probada. Sunday, when I'm awfully low, when the world is cold and... Massimo Dutti Black, la nueva fragancia. Abre tu cuenta en williamhill.es y te doblamos tu primer ingreso para tus apuestas. williamhill.es, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. Don Raúl Ramírez, ¿cómo lo ve usted? Pues yo lo veo hoy especialmente, como estamos cerca de la época navideña, voy a intentar poner un punto jocoso, ¿no? No, a Joan y Deida no le ha venido Dios a ver, sino que le han mandado a ver, que son cosas muy distintas, ¿no? Y le han mandado a ver, porque claro, yo estaba intentando preguntaros quién es el psiquiatra del señor Tardá, porque obviamente necesita un tratamiento profesional, las cosas que dice ese hombre por la boca carecen de toda lógica, imposible analizar, y yo me doy por ofendido, ¿no? En los foros que se le permite decir... Y fíjate, ya no solo Duran y Lleida se preocupa porque los niños no hablen catalán o hablen castellano en los recreos, ¿no? Es que este niño se presenta con la desfachatez, que creo que lo habéis puesto, keep calm and speak catalán. Bueno, yo lo hubiera dicho en catalán, ¿no? Keep calm, parla catalán. Con lo cual, ni él mismo se cree en esta serie de estupidez que estamos diciendo. Pero lo que hoy es que al final el señor Ver, la reforma educativa que propone, una cuestión de dimensión lingüística, no afecta solo a Cataluña. El País Vasco, Galicia... Hay lenguas que también tenemos que proteger y también tenemos todo el derecho a que nuestros hijos se eduquen en las dos. Y el Estado tiene que garantizarnos, porque para eso pagamos muchos impuestos, que eso sea previsible. ¿Por qué no se está hablando el resto de España? ¿Por qué eso se habla de Cataluña? Pues probablemente, Antonio, por lo que usted está diciendo, porque esto viene muy bien, seguir dando bola, chance y juego a lo de siempre. Ya nos hemos olvidado de Liechtenstein, nos hemos olvidado de Luxemburgo, ya no sabemos si el padre del señor Mas, el difunto señor Mas, vendió por 1/3 la empresa, compró por lo que luego recibió, qué pasó en 2,5 millones. Cualquier cosa va a ser aprovechada ahora mismo por Cataluña, no por Cataluña, y hay que ser honesto, sino por algunos, entre comillas, representantes del pueblo catalán, que en ningún caso la mayoría, estamos hablando de 25.000 votos de diferencia entre unos y otros, para capitalizar en personal lo que es un ámbito nacional. La reforma tiene la oportunidad de leerla. ¿Estaremos de acuerdo, borrador? ¿Estaremos de acuerdo o no? Habla de formación profesional, habla de incluir el formato de prácticas para poder mejorar la calidad. Habla de una cosa que el socialismo destrozó en este país, que es el espíritu y la competitividad. El socialismo siempre coge, para mí personalmente, la teoría de mínimos. No vamos a preocuparnos por los de abajo. Hay que proteger al de abajo. El que no llega, ¿qué hacemos con él? Los ninis, toda esta sociedad que hemos generado estos años. Que estoy de acuerdo que hay que preocuparse con ellos. Pero ¿por qué no volvemos a los valores tradicionales de la sana competitividad, la teoría del esfuerzo, y salimos ya de la vergüenza de tener que estar al Tuere Bosuana y tener que estar en el informe PISA prácticamente los últimos de la lista? José Luis Balbás. Bueno, yo creo que la educación, lo fundamental es la calidad de la educación, la productividad de nuestros universitarios y la competitividad luego de nuestra gente trabajando y compitiendo en la Unión Europea y en el mundo global. Es decir, que el tema del idioma pues es un tema más, o sea que tampoco tiene esa importancia que yo creo que tiene casi ninguna. Es decir, la gente hoy tiene que saber español e inglés en el mundo, catalán deben saberlo en Cataluña porque es el idioma de los catalanes, me parece estupendamente, pero es el tema muy marginal en la educación. La educación lo fundamental es de calidad y que los padres tengamos libertad de que nuestros hijos estudien en nuestro idioma y con nuestros valores. Es decir, que es que a nadie se le ocurre que le impongan los valores el Estado. Eso ya está descartado en cualquier lado. La educación no es del Estado, de ningún Estado. Es de los padres. Menos mal, Balbás, que se te ha olvidado lo de Lepanto que me decías en la pausa pública. No, lo del Lepanto es otra cosa. Por Lepanto, es decir, que decía Duran y Lleida que hablan en los patios español, en Cataluña. Pero en Cataluña, en México, en Colombia, en Miami, en todo el mundo. O sea, es el idioma más hablado de Occidente junto con el inglés, ex aequo, empatadito. Y en España se habla el español solamente el 8% del mundo. El otro 92% se habla el español en otros sitios. O sea, que no, el español no es importante por España. Es importante porque es la cultura hispana que es enorme en el mundo. Entonces, no se puede, te termino, tragarse, como nos hemos tenido que tragar todo el rollo ese demás de España nos roba,
que es una falsedad y hay que decirle que hasta aquí hemos llegado y luego lo de envolverse en la bandera por sus temas de corrupción, los suyos, que es lo que tiene que explicar, lo de Suiza y Liechtenstein, eso, y luego el fracaso electoral tan enorme que ha tenido. Esas dos cosas las quieren volver con la educación y verlo ha hecho mal, porque desde el punto de vista de la comunicación política no tenía que haberle sacado ese banderín ahora. Pero has dicho una cosa muy importante, y es que hemos convertido la educación en una cuestión del Estado, y el núcleo de la educación tiene que ser la familia. Entonces, todo lo que lesione el respeto a lo que decía una familia sobre sus hijos, que son menores y que están a cargo de la familia precisamente, es falta de respeto. Y eso sí que se puede acercar a posturas más totalitarias, que son precisamente las que reprochan a una persona que da prioridad a la elección de la familia. Entonces, se tocan muchas cuestiones. En la reforma se toca la cuestión de la división por sexos, que puede sonar muy mal a priori. Yo, por ejemplo, no la elegí, pudiendo haberlo hecho, pero que tiene algunas razones y estudios de tipo cognitivo que sí la recomiendan. Yo, por ejemplo, no la elegí, pero entiendo que haya padres que quieran elegirla y entiendo que haya que respetarlos. Se toca el tema de la religión, de ampliar. Si hay padres que lo quieren, respétalos también. Se toca el tema de que quieran estudiar en español y, ¿por qué no? Si el padre lo decide y la madre lo decide, respeta eso sobre sus hijos. Y una cuestión muy importante, que al hilo de lo que tú decías, que es muy interesante, cuando hablamos nos preocupamos siempre de los de abajo, es verdad, es que no nos preocupamos de los de arriba, es que siempre se habla de la tasa de abandono escolar del 30%, pero no nos preocupamos de la tasa de excelencia, que en otros países de la Unión Europea está en el 8% y en España está en el 3%. Y eso realmente es preocupante. Quiere decir que abandonamos a personas que pudieran ser brillantes, que pudieran llegar a ser emprendedores, que pudieran llegar a ser autónomos, estimular a un país como este. Así que no puedo estar más en desacuerdo con las voces críticas. Joaquín Corredor. Yo en estos momentos voy a romper una lanza en favor del ministro y voy a decir por qué. El problema de Cataluña y del catalán no es un problema de ahora, ¿eh? Yo vivo en la Comunidad Valenciana, soy valenciano y hablo valenciano. Nunca jamás he hablado catalán. En la época de la dictadura, yo vivía en Barcelona y la Caixa ya editó el juego de la OCA de los países catalanes. Y estamos hablando del año 1965, cuando hablar del catalán y de las banderas era un tabú impresionante. Lo que ha hecho Wert en estos momentos, yo lo hubiera hecho en la época de UCD. Lo que ocurre es que los catalanes, desgraciadamente para el resto de España, ha tenido siempre al gobierno central en su puño. Cuando gobernó Felipe González, necesitó los votos de Cataluña y del País Vasco y cedió todo lo que tenía que ceder a los intereses de Cataluña. Cuando José María Aznar ganó las elecciones, y esto lo hemos sufrido los valencianos en nuestra propia sangre, nos desmantelaron la industria en la Comunidad Valenciana, como era la cuarta planta del Mediterráneo, que era la mejor planta que había en toda España y posiblemente de toda Europa, y la desmantelaron por intereses a favor de Cataluña. Por lo tanto, nosotros estamos sufriendo una invasión de Cataluña. O sea, Baleares ya no habla el mallorquín. Cataluña dicen que hablan catalán, pero es que los valencianos, ellos dicen que estamos hablando catalán. Y es que se hizo un pacto de José María Aznar, y yo lo viví, con Jordi Pujol, que para que José María Aznar tuviera el poder en Madrid, cedió dos cosas fundamentales bajo mi punto de vista. Nos creó la Academia Valenciana de la Lengua, que es un bodrio, y dijo además que de agua para la Comunidad Valenciana y el resto del Mediterráneo ni una gota. Y amigos míos, estamos pagando las consecuencias de esto. Si hace años hubieran tomado la determinación que ha tomado Wert ahora, a lo mejor este problema no tendríamos como Bueno, hacemos puntos, si les parece, con Wert, y vamos a hablar ahora de Cristóbal Montoro, porque este ha tenido la semana horribilis. Primero, bueno, les cuento lo segundo. Lo segundo es que dice que va a publicar las listas de los morosos con Hacienda y la de los que defraudan. Y digo yo, hombre, si el ministro tiene la lista de los que defraudan, ¿qué espera para ir a por ellos? ¿Cómo que hay una lista de los que defraudan? Eso que lo cuente despacito. Y luego dice otras cosas, ahí ya es el infortunio sideral. Vamos a escuchar a Montoro para que lo oigan de su propia boca. Escucho, leo palabras éticas también pronunciadas
en editoriales de medios de comunicación que no tienen duda de referir a la sociedad española sobre la ética, de la importancia que tiene aflorar bases imponibles para financiar nuestro servicio público, cuando desde esos medios de comunicación tienen importantísimas deudas con la hacienda pública, señorías. Ole, torero. Oye, que se puede ser ministro de Hacienda y se puede ser chulo, pero las dos cosas a un tiempo requieren de un proceso que se llama desambiguación. Desambiguación. Sí, porque vamos a ver, don Cristóbal, vamos a ver. ¿Usted ha parado a pensar que a lo mejor esas empresas que usted dice que tienen deudas y que se dedican a la comunicación, las tienen porque no cobran de las administraciones públicas? ¿Usted se ha parado a pensar que a lo mejor las tienen porque tenían publicidad contratada con ese al que protegían los suyos, Gerardo Díaz Ferrán? O a lo mejor porque tenían publicidad contratada con Bankia, aquella empresa que presidía el que era compañero de pupitre de José María Aznar y que luego le pasó la presidencia al que fue jefe suyo, señor Montoro, don Rodrigo Rato. ¿No se acuerda de eso? O a lo mejor tenían publicidad contratada con la CAM de CAMS en Valencia, don Joaquín. No lo sé, pero hay que ser prudente. Un ministro de Hacienda tiene que callar mucho y trabajar bien. Y desde luego no es tolerable lo que él dice en sede parlamentaria, cuando este gobierno ha ayudado a algunos grupos de comunicación, por ejemplo al grupo Prisa, cuando, sí, con esa fusión tolerada, Lara, por ser vos quien sois, de La Sexta y Antena 3 y muchas otras cosas. Yo ya sé que a Montoro lo que le gustaría, le gustaría pues que la brigada del aplauso fuera al ministerio cada mañana a la hora de que él entra y le aplaudiera y le gritase por la ventanilla del coche algo bonito: Montoro, melenas, capricho de las nenas. Pero eso no va a ser, Montoro, tranquilo, no va a ser. Es que además Montoro tiene deudas, sí, por lo menos morales. Tiene una deuda moral del carajo de la vela con los autónomos, a los que hace 3 años el Partido Popular se comprometió a cambiar de una puñetera vez el IVA. Las facturas que se pagan si se cobran y que ahora mismo se pagan aunque no se cobren, se pagan por emitirlas. Eso sí es una deuda, eso sí que de verdad es una deuda. De lo otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Si uno no atiende las deudas morales, ¿cómo va a hablar de las deudas de otros, de terceros? Está feo, no es su misión. Oiga, usted es el ministro que ha levantado más los impuestos, que los ha subido más de la historia fiscal de España. El IRPF, el IVA y lo que va a venir, que aún no, ni siquiera a mí se me imagina. O sea que, en fin, vamos a preguntar sobre esto a los espectadores porque yo creo que Cristóbal Montoro se está pasando mucho. Primero vemos como todos los telespectadores y oyentes consideran que todavía nos queda ver para rato, porque el 61% considera que aunque Rajoy haga una remodelación del gobierno, pues que no va a prescindir de ver por presiones nacionalistas. Y ahora queremos preguntarles sobre Montoro. ¿Creen que les parece bien que publique las listas de morosos y defraudadores? Pues si les parece bien que lo haga, díganoslo llamando al 905-810-317 y si ustedes preferirían que no lo hiciera, 905-810-318. ¿Puedes hablarnos del Belén ese que tienes ahí? Sí, este que tengo aquí en la mesa, bien puesto. Bueno, pues ahora ya saben que con la Navidad pues llega la época de poner el Belén en nuestras casas. Desgraciadamente estamos en unos tiempos en que muchas familias españolas no solo no van a poder montar el Belén, sino que van a echar en falta muchas cosas imprescindibles para vivir. Y por eso la Gaceta y la Fundación Madrina lanzan la iniciativa del Belén Solidario. Los beneficios que se reúnan con esta acción irán destinados a la Fundación Madrina y para que puedan seguir desarrollando pues su labor de ayuda a la familia, a la infancia y también a la maternidad. Reserve ahora mismo en su kiosco el Belén Solidario de la Gaceta y la Fundación Madrina. A partir de este domingo, día 16 de diciembre, podrá conseguir cada día una figurita por tan solo 3 euros más con la Gaceta. Ponga el Belén en casa aunque no tenga niños, por fastidiar a los pobres que pasen por allí y vean que ustedes han puesto el Belén. Háganlo, yo se lo recomiendo, se queda uno muy contento y muy satisfecho cuando pone el Belén. Yo lo pongo por si viene Wyoming, pero de momento no está anunciada su visita. Montoro, señores, José Luis Balbás. Bueno, yo creo que Montoro ha defraudado a la ciudadanía española como administrador de las cuentas públicas porque no ha hecho bien los deberes, es decir, él ha querido simplificar por la calle de en medio, arreglar las cuentas públicas, el déficit público y por ende después la deuda,
desde el punto de vista que teníamos un déficit enorme de casi el 9% del PIB y había que reducirlo al 6%. Yo creo que va a estar en el 7 o en el 7,5%, no va a cumplir los deberes y ha hecho enormes barbaridades, las dos fundamentales, que ¿dónde está la política de crecimiento? Nos lleva, aumenta la recesión, vamos a estar por el 1,5% de crecimiento negativo del PIB, no hay ningún crecimiento, por lo tanto, al subir los impuestos deprime la economía, no se crea empleo, sigue el paro, aumenta el paro, mil más parados diarios y claro, ha llevado ya al límite la subida de impuestos, cuando la razón fundamental, y yo creo que lo sabe bien Cristóbal, que le conocemos aquí ya de hace años, la razón fundamental de los impuestos es que no se pueden subir porque no generan economía y paran la economía y paran el crecimiento, y además no estaba en su programa. Es decir, que eso es lo fundamental y lo ha hecho el primer año. Y termino. Entonces, las administraciones públicas se tienen que financiar con los recursos económicos de la economía real de ese año, no en base a unas cuentas del 2006, 7, 8, que hubo otro crecimiento económico. Ricardo, y eso es lo que tiene que ajustar él. Fíjate, Xavier, que yo creo que hay algo que publicar, pero no es lo que dice el ministro Montoro. Yo creo que hay que publicar la lista de los municipios y de las administraciones públicas que tienen con los proveedores del sector privado y cuál es su morosidad y los nombres de los responsables. Vamos a ver, ¿el señor Montoro tampoco ha leído la Constitución? ¿Le pasa como a Artur Mas? ¿El señor Montoro no ha leído la Ley General Tributaria? ¿Tampoco ha leído la Ley de Protección de Datos? ¿Cómo va a decir el señor Montoro en serio que va a publicar la lista de los morosos? ¿Cuándo? ¿Cuando la sentencia es firme? ¿Cuando llega el informe de la agencia tributaria? ¿Cuando a él le da la gana? Xavier, pues se va a meter en un buen lío. Déjame que explique una cosa un instante. Que uno de los problemas que tiene el sistema tributario en España es que incluso la gente que puede tener una deuda con la administración pública y en especial con Hacienda y puede querer pagarla, tiene problemas porque la liquidación es contradictoria según a quién le preguntes. Un impuesto como el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que la gente se liquida a sí misma, es autoliquidable, según a quién le preguntes, según quién sea tu asesor, o si preguntas en la propia Hacienda, te dan una liquidación distinta. Aquí está Begoña Villacís, que lo conoce perfectamente. Con lo cual, incluso la gente que quiere pagar tiene un problema, porque paga y te dice Hacienda, no, lo ha liquidado usted mal la deuda, tiene usted que pagar esto otro. Y luego hay otro problema, que hay gente que paga y hasta que consta que efectivamente has liquidado la deuda puede pasar mucho tiempo, con lo cual los errores que podría haber ahí, pero yo con lo que no me retracto es de decirte, no, yo sí que publicaría a los municipios y las administraciones públicas que deben al sector privado y cuánto deben. Oiga, usted quiere contratar con este ayuntamiento, que seguro que no será el de Boadilla, pero usted quiere contratar con este ayuntamiento, sí, sepa que le van a pagar a los 2 años y medio. Y sepa usted, que el alcalde se llama fulano de copa. Y por cierto, el interventor que para sus pagos y que no los autoriza y que no hay forma de aclararse, se llama fulano, porque esos cargos sí que son públicos. Eso sí que se sabe. Don Antonio González Terol. Yo lo primero que diría, no todo es malo. A ver, yo creo que Montoro le toca un ministerio muy complejo, muy complicado, una reforma que tiene que abordar ahora de la administración local, por cierto, que no va a ser sencilla, por ejemplo, y una regularización, sobre todo, de cara al déficit de las administraciones públicas y muy especialmente en la administración local, donde sí se dieron pasos importantes. Yo puedo hablar de esto porque, siendo alcalde, soy uno de los pocos municipios de España donde tengo deuda cero con proveedores a día 1 de enero y a día 31 de diciembre, tengo superávit en mis cuentas públicas y sé que eso no ocurre en casi ningún municipio de España. Pero sí que sé que muchos municipios se han tenido que someter a un plan de ajuste precisamente porque Hacienda se lo ha requerido y en base a ese plan de ajuste han tenido que aflorar todas las deudas, todas las facturas, mal llamadas facturas en el cajón, facturas impagadas, que han provocado que muchísimos, sobre todo pymes, pequeñas y medianas empresas, que han podido cobrar por fin, de las administraciones locales. Y yo creo que eso ha sido un paso importante porque ha metido en cintura, primero, a aquellos ayuntamientos que no cumplían y, en segundo lugar, ha ayudado a desahogar esa deuda histórica que existía con muchas pequeñas y medianas empresas españolas, lo cual no es una solución única, pero sí necesaria. Y ese es un primer paso. Y luego le toca como ministro poner medidas, yo lo he dicho en mi primera intervención antes, con las que ninguno estábamos de acuerdo y que no venían en nuestro programa electoral. Lo ha dicho muy bien José Luis Balbás. Es cierto y ha sido el ministro al que le ha tocado subir el IVA, al que le ha tocado subir el IRPF, al que le ha tocado hacer... ninguno desde la historia de esos impuestos. Sin duda,
Ahora, al que le ha tocado hacer una amnistía fiscal, la tercera de la historia de la democracia, las dos primeras fueron con dos ministros socialistas en la época de Felipe González, una tercera que quiso hacer Elena Salgado y que finalmente no hizo, y esta cuarta, que sí que ha sido real y que ha sido una amnistía fiscal que solo ha recaudado la mitad de lo que pretendía recaudar. Y puestos esos datos sobre la mesa, yo creo que el ministro ha querido lanzar un mensaje de, oiga, vamos a tratar de estigmatizar, yo no sé si publicándolo o no, esto supongo que los propios abogados del Estado del Ministerio dirán cómo hacerlo, pero estigmatizar a aquellas personas, como aquí se ha nombrado un empresario que se ha declarado insolvente para pagar sus deudas con la Seguridad Social, y sacar una lista que estigmatice en la sociedad, que esto de defraudar Hacienda no sea casi el pillerío en España, sino que sea un delito real y que cueste, entiéndeme, sobre todo en casos muy notorios, abrir la puerta de tu casa y poder salir a la calle por estar defraudando 50.000 millones a Hacienda. Es que decir le ha tocado es tanto como decir que no gobierna. No le ha tocado, él ha decidido hacerlo. Le toca y es un encargo que le da el presidente del gobierno y por tanto es un ministro que le podía haber tocado de defensa. Quiero decir que hay muchas personas... Sí, pero el tono es lo que ofende. Ese tono chulesco de decir, te voy a freír, ¿no? Yo creo que hay muchas voces entre las que yo me encuentro, que opina que una burrada de IVA y una burrada de IRPF no es lo que más estimula la economía. Yo soy de pensar, porque ese IVA se lo han comido los empresarios muchas veces para poder seguir vendiendo. Y las administraciones públicas, que en nuestros contratos también efectivamente, y los consumidores, dejando cada vez menos margen para que la empresa privada se pueda mover y los consumidores privados se puedan mover, y ese dinero se va al Estado nuevamente. Entonces, el mecanismo tributario, antes hablaba de un ejemplo, tiene muchas más cosas diabólicas. Para empezar, entre cualquiera de ustedes y yo opera la compensación. Si usted me debe a mí y yo le debo a usted, operar la compensación del Código Civil puro y duro, es lógico, y operar la lógica, pero eso no funciona con la administración tributaria, de tal manera que tenemos a muchísimos autónomos atrapados con créditos con el ayuntamiento, precisamente con débitos, que son incapaces de cobrar, cuando por otro lado son ejecutados, sus cuentas embargadas, sus furgonetas totalmente hacia la agencia tributaria, totalmente paralizadas, no pudiendo ejercer su propia actividad, cuando la propia administración le debe y no opera la compensación. ¿Por qué? Por otro lado, solve repetere, esto me hace mucha gracia, es decir, usted recurra pero pague antes, y si no pago puedo tener razón, pero si no pago me van a embargar, aun teniendo yo razón. Por tanto, puedo figurar como deudor de la administración tributaria sin que realmente sea deudor. Es decir, que aquí no opera como con ustedes y conmigo, que si vamos a juicio, aquí quien gana, pues al final es recuperado, ¿no? Pues aquí no funciona igual. Con la administración tributaria siempre tenemos las de perder. El derecho tributario no es un derecho como debería ser. El derecho tributario no es un derecho tuitivo. Un derecho tuitivo es aquel que protege a la parte más débil. En este caso es el administrado. Pero el derecho tributario no funciona así. Es tuitivo hacia la parte equivocada, es decir, ante la administración. Por tanto, ya esta última desfachatez, cuando una comunidad de vecinos se está debatiendo si pueden publicar o no la lista de morosos, es decir, cuando la gente está absolutamente angustiada porque no hay pagos, y encima ejercer el derecho en los tribunales va a resultar costoso, me parece que es una desfachatez que la administración tributaria se pueda permitir ese lujo cuando nadie lo puede hacer. No me parece que debían hacerlo, porque estigmatizar a nadie no es bueno, sobre todo cuando se están posicionando por encima de trabajadores. Todo el mundo debería saber que cuando una empresa cierra, cobra antes la administración tributaria, cobra antes la seguridad social que los propios trabajadores. ¿Eso es bueno? Don Raúl Ramírez. Bueno, yo creo que el señor Montoro, lo he dicho antes, pues creo que yo no voy a decir que todo lo que haga esté mal, y insisto, creo que le ha tocado un papel difícil, ¿no? En momentos muy complejos y por tanto excepcionales. Pero también es cierto que es un señor que tradicionalmente le pierde las formas. Yo creo que el señor Montoro hay que analizarlo de dos maneras, el fondo y la forma, ¿no? Estoy de acuerdo que es una forma no propia de un ministro, nunca hay que decir las cosas en sede parlamentaria, y menos en la situación en la que estamos. El señor Montoro también olvida que no está diciendo tampoco nada nuevo, ¿no? Esto se intentó, la lista de deudores se publicaba antes en el BOE, en sede de la electrónica de la agencia tributaria, que tuvo que ser deshecha precisamente porque violaba esta normativa, ¿no? Por otro lado, el señor Montoro también habla de que publicaría la lista de aquellas que fueran ejecutivas, ¿no? Aquellas deudas ejecutivas. Pero eso ya ocurre con el BOE. Por eso, pero es que además de eso, y además y no solamente de eso, lo que está hablando es que si hubiera que modificar la ley tributaria se modificaría. Es decir, yo lo que creo es que el señor Montoro, si es cierto que tiene toda esta información poder, que no lo dudo, la función del ministro es que esto sea ejecutivo, que se ejecute. Por tanto, si yo sé quién defrauda, cuánto, quién es, dónde está y lo que debe,
como ministro, y por eso tengo un ministerio detrás, lo que tengo que es que forzar a que esa deuda se liquide, se pague y no haya, o reducir la tasa de morosidad al corriente en el ministerio oportuno. Yo creo que el fondo no es malo. Mire, yo por una anécdota, yo cuando estudiaba la carrera en Pamplona, el diario Navarra, que es un diario en aquella época conocida, lo que hacía era publicaba todos los fines de semana los delitos menores de gamberrismo. Por lo cual es cierto que el ayuntamiento bajó. ¿Por qué? Porque no era cuestión de no cometer delitos, sino aparecer en la lista. Pero una cuestión es esa. Y otra cuestión es cuando estamos hablando de que un señor ministro con datos en su mano, lo que tendría que haber salido diciendo, vamos a procurar reducir la tasa de morosidad o de deuda que tengan estos niños con la administración pública, vamos a ejecutarlos, vamos a reclamar esas cantidades, sea quien sea administración pública o no. Es que a mí me parece volver a una historia de toda la vida, ¿no? ¿Por qué vamos a publicar una administración pública y no un señor privado? O se publica uno, o se publican los dos, o se publica ninguno de ellos. No parte y parte. La administración pública es pública. Bien, y la privada es privada. Por tanto, si es deudor, es deudor. Si es deudor, es deudor. Por tanto, si usted sabe y tiene información en su mano de quién debe, y está en su mano hacerlo ejecutivo, ejecútese y una vez que haya cobrado la deuda, hágase público. Pero no antes, por favor. Bueno, planea la llegada a este gobierno de Javier Arenas, planea la salida de este gobierno de algunos ministros que están un poquito quemadetes. Por ejemplo, Fátima Báñez, la ministra de Empleo. Esta mujer no la han dejado, no ha querido, no ha sabido, no lo sé. Hacer un plan de choque por el empleo en este país. Claro. Continuamos como con Zapatero, no hay un plan, ya vamos a llegar a los 100 millones y lo damos a que eso lo resuelva el Espíritu Santo un día que tenga libre. Y no, eso lo tiene que resolver el empeño de la política. La política también sirve para ilusionar a los españoles y para ofrecerles algo que es una vergüenza que este país no pueda proporcionar, por ejemplo, a nuestros jóvenes. Y qué decir ya de los que tienen más de 40. Fátima Báñez, por lo tanto, parece que podría ser una de las víctimas de esa hipotética remodelación. Lo mismo le ocurre al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Dicen que en Moncloa el gran Mariano Rajoy Brey está pensando en que ya ha cumplido con los amigos y que ahora necesita grandes técnicos en las materias. Y eso también podría afectar a la ministra de Sanidad, Ana Mato. Ana Mato tiene, pues aparte de que ha sido muy hábil echando las huelgas a la Comunidad de Madrid, pero tiene problemas muy serios. Por ejemplo, eso de querer cobrar por el transporte de los crónicos, de los enfermos que tienen que hacer diálisis o que están sometidos a tratamiento de cáncer, cobrarles unos eurillos, este país lo ha encajado bastante mal. Por ejemplo, eso de llevar al Constitucional el euro por receta de los catalanes justo cuando lo pide Madrid, esto que el rampiña, este impuesto lo pongo yo y tú no te me adelantas, ha quedado bastante feo en un mundo en el que acabamos de poner unas tasas judiciales, que esto lo ha hecho el ministro Gallardón. Así es que vamos a ver un trabajo que hemos preparado ustedes del rechazo que el ministro Gallardón cosecha en todos los renglones de actividad que tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se han manifestado esta semana en un acto público contra las reformas del ministro de Justicia. Critican, entre otras medidas, la ley de tasas judiciales de Alberto Ruiz Gallardón, que eleva hasta 1.200 euros el precio por interponer un recurso. El desacuerdo ante las nuevas leyes de justicia ha sido prácticamente unánime por parte de los colectivos profesionales, que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo, pero también el servicio que se presta al ciudadano. Otra de las medidas que han provocado el rechazo de los jueces es la ley que supone la práctica supresión del número de jueces sustitutos y reduce los permisos, lo que conlleva a un aumento de la carga de trabajo de los magistrados titulares. Además, los colectivos judiciales también han alzado la voz contra el drama de los desahucios y han planteado la suspensión de los desalojos. Por ejemplo, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales pide derogar la ley hipotecaria para aprobar una nueva norma que prevea fórmulas como la dación en pago. ¿Cómo no van a protestar jueces y fiscales si les hemos quitado una paga extraordinaria? ¿Cómo van a protestar jueces y fiscales si tenían antes 18 días al año para asuntos propios y se lo hemos dejado en 12? ¿Pretende usted que me aplaudan? Parece que todos se han unido contra Gallardón. ¿Conseguirá salir del túnel? Bueno, brevemente le someto Mato, Fernández Díaz, caso Bolinaga, y ¿quién era más? Fátima Báñez y Gallardón. Venga, don Ricardo Ruiz de la Serna. Yo creo que Mato y Gallardón tienen muchas posibilidades de salir. Báñez creo que también, no estoy seguro de que haya sustituto.
Y en el caso de Jorge Fernández no lo sé, porque también es verdad que es una concesión al Partido Popular de Cataluña y tendría que suponer la entrada de un catalán o una catalana en el gobierno. Yo en lo que sí confío a la vista de los nombres que se han ido barajando es que no entre ningún gafe. Claro, esto es lo último que necesita el gobierno. Lo último. Balbás. Hombre, yo creo que Gallardón es de los que está más torradito, ¿no? Diría yo. ¿Por qué? Porque lo de la politización de la justicia con él hasta se ha aumentado más todavía. Es decir, con el pasteleo que ha tenido. Es decir, la ciudadanía en estas elecciones ha pedido también responsabilidades de los gestores, responsabilidades de los políticos, de los bancos y de las cajas, de la Coca-Cola. O sea, a eso no venía. Y va a subir las tasas judiciales que limita los derechos de la gente y en el peor momento. Es justo como el IBI. Suben el IBI el 15% al año cuando las casas caen el 14% al año. O sea, lo suben un 29%. Y eso no se lo dicen a nadie. Pues venga, aquí, venga, vamos. O sea, como si las cuentas resistieran. Por eso se cargan la economía. La justicia es fundamental y yo creo que Ruiz Gallardón se le ha empezado a caer la estrella en cuanto Prisa, que era su gran propagandista, le hacía los grandes loas del gran capitán, de no sé qué, ¿no? Cuando la fuerza que tenía también en Caja Madrid, que no era poca, porque el ayuntamiento y la comunidad son las que siempre le han dado, pues cuando esas fuerzas se van perdiendo, ya está hasta sin... Me parece que no está ni Cobo en el ministerio, ¿no? Creo que está en eso del comercio ya, ¿entiendes? O sea, que, en fin, se ha quedado flojito y desde luego tiene que centrarse en lo que quiere la ciudadanía y no hacerse una campaña propia. Es decir, la justicia es una cosa muy seria y en España hay una cosa fundamental. Los ciudadanos queremos que se despolitice de inmediato. Es decir, que sea independiente y Raúl que no Ramírez. Dependa de los políticos. Hombre, como supongo que eso es una carta a los Reyes Magos, Balbás, lo que estabas pidiendo. No es ninguna carta. Porque en la carta a los Reyes Magos. No, en la carta a los Reyes Magos habla del presupuesto. Sí. Es una ley. Pero Montesquieu tenía que volverse a levantarse y si viera lo que hay en el mundo, para antes se volvería a enterrar. Pero a lo que lleva... para si nos sigue alguien que sea alumno de la LOCSE, Montesquieu no es una marca de champán, no es un cava catalán. Damnificado. Es un tío francés que dividió esto en 3 partes. Y luego se lo cosieron, así que se murió, se lo empezaron a coser y volvemos a estar en una. Ni Estados Unidos, ¿Ha visto ni cómo lo he contado? Rápido y concreto. La justicia politizada como España, ¿eh? O sea, que no... Bueno, pero vamos a ver, que insisto, que Montesquieu el pobre, pues esta división de poderes lo tenía claro en su cabeza, pero la realidad de hoy es muy distinta, por desgracia. Pero dicho esto, señor Garredeón, que precisamente no es fruto de mi pasión, que no es fruto de mi pasión, señor Balbás, déjeme continuar, por favor. Entonces, señor Garredeón, que no es fruto de mi pasión, conoceremos a Antonio Gallardón cuando realmente se funde su propio partido. El señor Garredeón, bajo mi punto de vista, es una rara avis que habita en el PP, porque es la postura más cercana a su proyección, pero podría militar en cualquier otra perfectamente. Pero dicho esto, y yo que le he acusado de muchas cosas, incluida la ley de tasas, y contigo, Begoña, en otro plató y en otro programa, pues yo esta mañana me desayuno con una noticia que me ha helado la sangre. Es decir, hay que conocer todo y sobre todo, y te lo digo como miembro Partido Popular, pero qué mal comunicáis, ¿eh? De verdad contéis las cosas cuentagotas, tarde y mal. Muchos temas. Yo lo he dicho. Resulta que la Asociación de Jueces ahora se despunta y dice que es que le había pedido al señor Gallardón en su momento que aplicara unas tasas, ojo, pero no para financiar el Ministerio de Justicia, la justicia española, sino para crear así un fondo de pensiones. Entonces, claro, yo de repente me quedo helado. Y digo, o sea, que si que las tasas que vamos a pagar los españoles son para que los jueces se pongan un mes de salario por año trabajado como fondo de pensiones, es correcta. Ahora, si es para financiar la justicia española, no. Y entonces yo digo, bueno, Raúl, te estás volviendo paranoico. Vamos a irnos a ver un datito, que es bueno manejar datos en la vida. Ya no voy a hablar de ultraactividad o no, de los 9,6 millones de procedimientos que tiene el Ministerio. El soporte que está haciendo el pueblo del Ministerio de Justicia ahora mismo, o la aparato de justicia de Estado en España es el 8%, cuando la media europea es el 30%. Insisto, creo que las tasas mal comunicadas, extemporea, en muchos casos ridículas, habría que haber analizado mejor antes de filtrar esta opinión pública este proyecto, pero ojo, es que aquí debajo de la alfombra, don Xavier, hay mucha gente calladita y muchos que están manifestándose ahí deberían estar también en casa. No se puede estar en misa y repicando. Por supuesto que sí, tiene usted toda la razón. Si las cosas nunca son blanco y negro. Ahora, este es candidato a aquello que decían en el Antiguo Testamento de Stultorum, pero lo bestia, ¿eh? Hoy cada uno que le Don pongo... Antonio González Terol. Pues yo abundo en lo que se acaba de decir. Al final,
con este tipo de tasas en la Unión Europea de media se sufraga el 30% del coste de la justicia, en Alemania el 43% y en España con estas nuevas tasas en torno al 10%. Y parte de una petición de la Asociación de Profesionales de la Magistratura que le enviaron a Gallardón nada más llegar al Ministerio. Y es verdad que ahí se pedían unas tasas disuasorias para esos 9,5 millones de asuntos jurídicos tratados en los tribunales o registrados en los tribunales en el año 2011, y luego esto del mes por cada año trabajado como parte alícuota de casi el pacto. El ministro no ha aceptado esa parte. También he visto en la intervención que habéis retransmitido que decía aquello de que le ha bajado el número de días de asuntos propios, que se les ha quitado una paga extra a ellos y a casi todos los funcionarios, bueno, casi todos no, a todos los funcionarios de la administración pública y a los españoles también, por supuesto. Y la realidad es que esto está creando una gran conflictividad en un sector que hay que decirlo, nosotros necesitamos ganar en competitividad. Yo creo que eso es algo que sale en cada una de nuestras intervenciones, y sin duda esa competitividad se gana dando seguridad jurídica, y seguridad jurídica no se tiene teniendo un procedimiento judicial abierto en primera instancia 2 años, 3 años, y para que llegue hasta el Supremo hasta 6 y 7 años, dependiendo si es contencioso administrativo, civil o cualquier otra cuestión. Por tanto, ¿necesaria la reforma de la Administración de Justicia? Sí. Si esto funciona con medidas disuasorias, por cierto, el ministro lo ha dicho, también con gratuidad en algún tipo de procedimientos, por ejemplo, pues en el tema de alimentos en temas familiares, en defensa de derechos y libertades civiles relacionadas con partidos políticos o con concejales. En fin, hay una serie de circunstancias donde hay una gratuidad o un coste menos elevado de esa tasa disuasoria. Bien, pues con esos matices, obviamente algo hay que hacer. 9,5 millones de asuntos judiciales al año son completamente inasumibles con una administración de justicia, con unos jueces, yo creo que trabajan intensamente. Uno puede entrar en un juzgado, cualquiera de vosotros lo sabéis, y podéis encontrar la mesa de cualquier magistrado lleno de carpetas hasta el infinito e imposibles de terminar, ¿no? Esa es la realidad. Don Ricardo, ¿usted quería añadir algo? Cambiemos de tema inmediatamente. Una cosa muy rápida. A ver, es verdad lo de Europa, pero vamos a valorar no solamente lo que se paga, sino la calidad del servicio que reciben. Vamos a ver la duración de los pleitos en Alemania, vamos a ver la impunidad judicial en Alemania, por continuar con el ejemplo. Entonces uno puede decir, no, si es para llegar a los niveles de Alemania, bueno, eso vamos a verlo porque es verdad esto que se dice, pero hay que explicarlo bien. Pero es que tasas... El ministro, perdona que me interrumpa, el ministro no dice que tenga un afán recaudatorio, dice que tiene un afán disuasorio. Sí, es como el euro por receta del que luego podemos hablar. Tan disuasorio que te impide el ejercicio del derecho. Bueno, quiero enseñarles la mejor tarjeta irónica de Navidad de este año, año de crisis, años de Navidades tristes para muchos españoles. Corre en internet, le dice el gallo al pavo, feliz Navidad. La respuesta del pavo, para los que nos siguen por la radio, tu puta madre. O sea que quiero que también vean a continuación, después de esto, que era obvio y divertido, vamos a ver cómo le va al PP con algunos de sus jóvenes valores. Parece que no demasiado bien. Es un trabajo que hemos preparado para ustedes después de la imputación ayer de Victoria, ya lo saben. Vamos a verlo. Son los más leales de entre los leales, muchos de ellos por necesidad, otros quizá por falta de principios. Se muestran orgullosos de ser peperos y todos destacan por su eterna adoración al líder, sea quien sea y haga lo que haga. Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de su esfuerzo manifiesto, solo han logrado cosechar fracasos o, en el peor de los casos, se han ridiculizado hasta sufrir el escarnio público. Nacho Uriarte fue presidente de Nuevas Generaciones del PP hasta los 31 años, 3 más de lo que permiten los estatutos. Su carrera se vio truncada cuando en 2010 tuvo un accidente mientras conducía ebrio. Por fortuna no hubo que lamentar daños físicos, aunque el escándalo adoptó mayores dimensiones al conocerse que Uriarte era miembro de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso. Otra joven promesa del PP es Javier Dorado, presidente de Nuevas Generaciones en Galicia. Su carácter le ha llevado a adoptar el buenismo como bandera. Crítico con los periodistas de la derecha, considera que Julio Anguita ha sido el mejor político de nuestro país. En su haber consta una campaña de reparto de preservativos en 2009, además de impulsar una plataforma gay dentro del partido como una de sus mayores prioridades. Ángel Carromero actualmente cumplirá una pena de 4 años en España tras un accidente de tráfico en Cuba que no se ha terminado de esclarecer y en el que murió el disidente Osvaldo Payá. Carromero, quien ha dedicado toda su vida al partido, nunca ha ocultado sus aspiraciones a la presidencia de Nuevas Generaciones en la Comunidad de Madrid. Sin haber terminado los estudios, tuvo que comparecer ante la Comisión de Derechos y Garantías de su partido tras la apertura de un expediente por presuntas irregularidades en la gestión de las afiliaciones. Pedro Calvo, miembro del PP de Madrid,
Tras una dilatada carrera dentro del partido, consiguió hacerse con la confianza de Alberto Ruiz Gallardón, quien le nombró concejal de seguridad en el ayuntamiento de la capital. A pesar de sus responsabilidades, Calvo fue multado por circular sin carné de conducir. Tuvo que someterse a una comisión de investigación que se cerró en falso por presuntas irregularidades en la concesión de los parquímetros y además fue señalado por utilizar vehículos de control de tráfico como coche oficial. Hace apenas unas semanas, Calvo tuvo que dimitir como concejal de Economía después de ser imputado en el caso Madrid Arena. Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP en el País Vasco, es la mano derecha de Antonio Basagoiti y nunca ha estado exento de polémica. Con un currículum basado únicamente en su orientación sexual, siempre ha destacado por su mano izquierda con el nacionalismo vasco. La última polémica la protagonizó tras las elecciones autonómicas del pasado mes de octubre. El descalabro cosechado por el PP le hizo perder los nervios con la periodista Isabel San Sebastián, a la que acusó por Twitter de aprovecharse del PP para medrar mientras nos amenazaban y asesinaban, decía. El último en sumarse a la lista de ridículos es el ya exdiputado popular Santiago Cervera. Una truculenta historia acontecida recientemente en Pamplona le ha obligado a renunciar a su escaño. Cervera fue detenido por la Guardia Civil tras recoger un sospechoso sobre que contenía 25.000 euros. Según el exdiputado, todo ha sido una trampa tendida por el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín. Sin embargo, el juez instructor del caso decidió imputar al popular el pasado viernes. Ya tenemos sus valoraciones. A la mayoría, al 51% de los telespectadores y oyentes, les parece bien que Montoro publique esa lista de morosos y de defraudadores. Y ahora hablemos de pensiones. ¿Cómo creen que se ha portado Rajoy con los pensionistas? ¿Bien o mal? Nos lo pueden decir. Si creen que se ha portado bien, 905-810-317. Si creen que se ha portado mal, 905-810-318. Esto de Salvador Vitoria... Bueno, antes de irnos a publicidad, déjenme que les hable del reloj cronógrafo Puissance de Galería del Coleccionista. Este es una joya del diseño y de un diseño tan espectacular y de una nobleza por los materiales con los que está hecho, que son de alta tecnología. Cerámica negra, el material que utiliza la NASA, oro, bueno, en fin. Ya se lo he contado muchas veces, ustedes ya lo saben, este es un reloj con el que